tenemos una mayoría absoluta de la rama femenina, pero tenemos un digno representante ahí del palo, así que Peter, vos también, ¿eh? Bueno, mientras esperamos que Ariana se ponga en condiciones para sacar la foto retocada y aparecer su cara real, y en la próxima a ver si Steffi aparece en vivo en directo, vamos a comenzar un poco. Bueno, en primer lugar, para ubicarnos en tema, chicos, yo les había pedido que vean el programa, porque el programa es como una guía sobre qué son lo que vamos a hacer, los temas que vamos a abordar, el objetivo que tenemos, las actividades, el recorrido, los contenidos y los trabajos que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si ustedes se fijaron, tenemos dos grandes partes en la teoría. Una parte es el análisis del contexto estructural, que es, bueno, cómo estamos ubicados, porque si no estamos en el contexto estructural, es muy difícil hacer un análisis de la economía para elaborar piezas periodísticas, porque es como si estuvieran, digamos, pedaleando en el aire, ¿no es cierto? Como pasa normalmente con todos con, con la mayoría de los llamados periodistas económicos. Entonces, para mí era necesario hacer esa parte de saber en qué mundo vivimos, porque nosotros somos parte como país, ¿no es cierto? Somos parte de ese sistema económico mundial y tenemos que entenderlo, porque nos impacta de lleno, porque nos condiciona y porque nos debería, por lo menos, convocar a reflexionar cada vez que vamos a pensar en la coyuntura, relacionarlo con ese contexto estructural. Entonces, sobre eso vimos la economía mundial, en primer lugar, que es un tema que ustedes todavía, al menos en el recorrido de, digamos, conocimiento de la realidad, economía y esta materia, recién ahí vimos el contexto mundial y decimos, bueno, el sistema, el orden social, que nosotros llamamos capitalista, o llamado por algunos la civilización occidental, es la que se ha impuesto en todo el planeta y ha impuesto sus lógicas de funcionamiento. Entonces, eso nosotros teníamos que entenderlo como viene, porque dentro de lo que es el orden social capitalista, las lógicas de la economía capitalista, ¿no es cierto?, las tendencias estructurales, que nosotros vamos a tratamos, ¿no es cierto?, de explicarnos qué ha venido sucediendo. Y decíamos, bueno, las crisis periódicas, cada crisis periódica es un cambio estructural. La crisis periódica del modelo freudista keynesiano era un cambio estructural del mundo, no solamente de la economía, sino de casi todas las relaciones sociales, pero ha habido un salto enorme en el proceso de concentración y centralización de capitales, un proceso además muy fuerte de financiarización, bueno, todo esto que ustedes vieron, que nos impone ese contexto. Y otra cosa que normalmente omiten los análisis de los periodistas convencionales, los periodistas económicos convencionales, es lo que nosotros llamamos la crisis civilizatoria. Eso es increíble cómo se ignora, cómo no se toma conciencia, porque en definitiva nos está poniendo un futuro muy, muy cercano por delante con la posibilidad, primero ya casi absoluta, de que se produzcan colapsos muy fuertes a nivel planetario, porque hay procesos que ya son irreversibles, y además iniciada ya esto que se llama la sexta gran extinción de especies, extinción masiva de especies, que la última se dio hace 65 millones de años, y ahí a raza quedan muy pocas especies vivas. Estamos viviendo una nueva extinción masiva de especies, la sexta extinción masiva, generada por nosotros mismos, y esa extinción masiva, en la medida que avance, por supuesto que nosotros vamos, pero vamos puestos violentamente, es decir, que hay posibilidades que en un corto plazo se corre peligro de desaparición de los seres humanos en la Tierra. El planeta va a seguir, o sea, aquellos que dicen que, bueno, estamos destruyendo el planeta sigue, está desde hace 4.500, 4.600 millones de años. Homo sapiens recién empezamos a hacer de estrago hace 200.000 años, ¿no es cierto? Eh, pero el peligro es que desaparecemos nosotros como especie, seres humanos, y
El tema es que yo creo que le había comentado que esto sintetizaba en esa frase que yo siempre recuerdo y repito, de que somos la primera generación en la historia del ser humano que nos enfrentamos a la posibilidad de nuestra desaparición como especie y somos la última generación que tiene posibilidad de hacer algo. Somos lo último que podemos evitarlo. Entonces fíjense el momento histórico, inédito que vivimos, fíjense el desprecio en general del periodismo y de los análisis que se hacen respecto de la gravedad de la situación y de no contemplar esta realidad para realizar las acciones que merece esta situación. Los colapsos lamentablemente van a venir, ya están pasando. Quizás los medios no reflejen con total dimensión tanto la crisis humanitaria como la crisis ambiental. Pero nosotros hemos hablado de la crisis humanitaria, nosotros hemos dado números inclusive. El relator de Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, que ya en el año 2010 más o menos, señalaba que por problemas de desnutrición mueren cada día alrededor de 100.000 seres humanos en el mundo. Es una locura demencial, 100.000 seres humanos que se mueren cada 24 horas que pasan. Y ustedes fíjense que no hay una mención siquiera, eso tendría que ser título catástrofe en todos los medios, y además tendría que ser la preocupación central de los gobiernos, de los principales actores del sistema social. Y sin embargo no pasa nada. Es mucho más importante si se mueve o se mueve la bolsa, o si hay un crack, ¿no es cierto?, en la bolsa de Londres o un problema de petróleo, que esta locura de lo que significa, ¿no es cierto?, que vivan más de la mitad de la población mundial en condiciones de pobreza estructural. Eso parece que no preocupa. Entonces, digo, esto es el contexto que tenemos y que nunca los periodistas económicos lo consideran. Cuando nosotros sabemos que la economía es la actividad que desarrollamos socialmente para producir y distribuir los bienes que necesitamos para la vida. Entonces quiere decir que el sistema económico lo primero que tenía que garantizar es la vida digna para todos. Y obviamente que no lo hace. ¿Y quién lo dice? Los periodistas económicos están preocupados en otra cosa, están preocupados por la estabilidad de este orden social y de este sistema económico que tiene esas dos prioridades que nosotros ya hemos hablado, que es a nivel individual, a nivel micro, la máxima ganancia de quienes intervienen en la actividad económica y a nivel macro el máximo crecimiento. Y eso es lo que genera esta tendencia. Pero no interesa al sistema esto, así a nosotros desde nuestra perspectiva sí nos interesa. Y la crisis ambiental también es un condicionante muy fuerte porque ya hay consenso científico unánime y bestial sobre los llamados de atención, las alarmas, sobre la depredación de bienes comunes que son indispensables para la vida y sobre la contaminación del ambiente que nos está cambiando el contexto que nos permitió la vida durante decenas de miles de años. Y bueno, ese cambio significa, por ejemplo, calentamiento global, y ya estamos viviendo acontecimientos también en el orden ambiental que están mostrando el efecto destructivo de fenómenos naturales, entre comillas, que son cada vez más fuertes, que cada vez aparecen con más frecuencia. Aparecen, por ejemplo, inundaciones que son tan graves que arrasan con pueblos, con miles de vidas, y que dice inundación que pasa cada 1000 años, sucedió, y al año siguiente la inundación, otro año con una inundación casi milenaria, como si milenaria antes pasaban cada 1000 años, cada 100 años, centenaria, bueno, ahora pasan todos los años. Los tifones, los huracanes, el sudeste asiático, en la zona de Centroamérica, son tremendos. Pero esto no son ni siquiera el asomo de lo que puede llegar a pasar si seguimos con este camino. Como yo también a veces le cito a Ban Ki-moon, que es el exsecretario general de Naciones Unidas, que en alguna de las conferencias por el cambio con el calentamiento global, conferencias anuales que se hacen en todos los países del mundo, insistía diciendo que la humanidad marcha hacia el abismo y tiene los pies atados al acelerador. Entonces, si nosotros seguimos creyendo que acelerando vamos a solucionarlo, vamos cada vez más cerca. Bueno, esto es el contexto que yo les decía a nivel mundial que tenemos que tener en cuenta, porque si no, en Argentina hacemos cosas que agravan esa situación y nadie dice nada, ningún análisis. ¿Y cuáles son las cosas que agravan la situación? Y bueno, promover todas las actividades destructivas del ambiente, promover las actividades que generan contaminación ambiental y emisión de gases de efecto invernadero, las que contaminan el agua,
Si acá seguimos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Ahora, dado que vamos a hacer escenarios catastróficos, en esos escenarios catastróficos, donde más necesitamos para enfrentar la cohesión social, el recomponer la comunidad, los lazos que nos permitan que frente a situaciones caóticas no reaccionemos de manera loca, violenta y desenfrenada. Pero si nosotros nos preparamos, va a ser así, sálvese quien pueda. Y en sálvese quien pueda, bueno, claro, más loco, lo más poderoso, más fuerte, lo más sanguinario. Entonces las películas de ciencia ficción que a veces nos muestran alguna de las cosas que puede suceder se quedan cortos de la realidad. Bueno, este es el contexto mundial. El contexto nacional, que ya empezamos a bajarlo cuando empezamos a hablar de la macro, ustedes tienen un recorrido que ya lo han hecho. En la última parte de la materia de economía, en la unidad 8, vimos fundamentalmente la economía argentina de los años 70, que es cuando inicia una profunda, larga y, y desigual crisis estructural que rompe definitivamente a lo largo de 25 años por lo menos, 25, 30 años, rompe con el modelo EASY y gesta las bases del nuevo modelo, que es el nuevo modelo que se va a desplegar después de la crisis de fines de siglo, a partir del 2002, 2003 en adelante hasta ahora. Entonces nosotros queremos retomar eso que ustedes ya lo tendrían que saber, pero igual yo les dije que quedan a disposición los videos de la unidad 8 del año pasado, que son los mismos temas que damos en la parte de la economía mundial, del contexto de la economía nacional, perdón, porque es necesario que ustedes lo vean. ¿Y por qué hago esta referencia, esta introducción larga? Porque la crónica 5 tiene mucho que ver con eso que vimos de la unidad 8 de la economía argentina. Y yo percibo, yo no he hecho devoluciones individuales, sino que ahora voy a hacer una mención general, percibo como que no ha habido una comprensión clara de este proceso que nosotros vivimos del fin de la ICI, de la demolición de la ICI y del surgimiento de un nuevo modelo. Eh, la crónica 5 puede ser que tal vez lo que yo haya puesto en ese video no haya sido tan, a lo mejor tan ordenado y claro, pero como que cada uno hacía una crónica con algún aspecto diferente, destacando cosas, ciertas cosas y no otras, pero como que faltaba una mirada del proceso, que eso yo en parte supuse que lo podían traer de haber analizado la economía argentina en la última parte de la unidad de la materia de economía, ¿no es cierto? La unidad 8. Es cierto que la mayoría de ustedes creo que cursaron economía en el 2020, entonces fue un año que no hubo encuentros presenciales y eso dificultó una buena comprensión, una buena interacción como para poder entender mejor. Pero yo creo que es necesario entenderlo. Yo, digamos, hago un llamado, porque si a ustedes les interesa el tema y piensan, ¿no es cierto?, como analistas económicos, y tienen que entender cómo se gestó este nuevo modelo a lo largo de la crisis de la larga crisis que va desde los años 70 hasta fin de siglo, cómo se gestó, porque hay elementos que van a ser un poco la esencia de este nuevo modelo que aparecieron ya sea en la época de la dictadura o en la época del menemismo, y que no se modificaron, sino que se consolidaron durante toda esta etapa, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el nuevo modelo. Y en el nuevo modelo es importante entender su lógica y su funcionamiento, porque así podemos entender y podemos manifestar cuando hagamos un análisis de coyuntura estos problemas. Que no es solamente decir, bueno, sí, el PBI aumentó más o menos, o va a aumentar más o menos, o con ustedes, el gobierno anterior, se pelea la oposición con el gobierno y dicen, con ustedes aumentó más el PBI, o con nosotros aumentó más el PBI, con ustedes no. Y se queda en la superficie. Se queda en la superficie porque obvian las cuestiones centrales que a nosotros nos preocupan, que son las condiciones de vida de la sociedad. ¿Qué pasa con la economía argentina, que nosotros hemos hablado de la sociedad argentina, cuando la comparamos con principios de los años 70, que estaba todavía vigente el modelo ICI? Y había diferencias abismales. Yo he señalado 3 o 4, si ustedes me ayudan a recordar alguna diferencia entre lo que era la Argentina a principios de los 70 y lo que es hoy a lo largo de, por más que hubo vaivenes en este siglo, pero se han mantenido esas características estructurales que son diferentes del modelo ICI. ¿Qué pueden señalar como diferente de los principios de los 70 a hoy? ¿Mm?
quiero que ustedes también participen, chicos, en esto. Profe, ¿cómo está? Pero espectacular. Entré ¿Qué un va a poco decir? tarde porque, entré un poco tarde porque estoy con unos problemitas en internet, así que Yo te entiendo, no tenés que justificarte. Yo sé que sí me andás disparando a los acreedores, te tienen loco la vida, este, pero no te hagas problema. Acá no entran al Zoom de Octavio, no van a entrar, ¿no es cierto, Octavio? Le damos la garantía. Bien, bien. no, problema de esos tipos todavía no tengo, así que. Che, Gonza, bueno, ¿estás escuchando más o menos lo que estamos hablando o no? No, no, justamente recién pude entrar y no sé Ah, por cuánto tiempo, pero bueno, no, no, está bien. Yo dije por fin uno que va a hablar, pero era nada más que para saludar, ¿viste? Che, ¿y los otros están despiertos o no? Bueno, no te puedo decir, de Martín y Steffi, bueno, y Ariana ahí que está todavía produciéndose, a ver si puede aparecer con su cara real. Y los otros, ¿qué pueden decir? Yo le estaba comentando de que a pesar de que hubo un crecimiento, o por lo menos una reactivación muy grande después de la crisis del 2002 en Argentina, con tasas elevadísimas de aumento del PBI, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Pero sin embargo, podemos notar algunas diferencias esenciales, 3 o 4 diferencias esenciales entre lo que era la realidad de la sociedad argentina a principios de los 70 y lo que es hoy con este nuevo modelo. ¿Qué me pueden? ¿No recuerdan haber leído algo? Una, yo tengo una, profe. Ujú, Em, una de las cuestiones es el tema de la calidad del trabajo, ujú, que exactamente. antes entrabas a trabajar a una fábrica y te jubilabas con ese trabajo y hoy en día no es así. Y también lo que pasó es que no se generaba a partir del 2002, 2003 más que nada, no se generaba ese trabajo genuino o productivo. Y muy bien, y le agrego, porque esto lo preparamos con Ariana, es que me decía que quedan todos callados, ahí tenés que intervenir vos para ayudar a los chicos a que arranquen. Muy bien, vamos bien, la futura ayudante cátedra, para el año que viene. Eh, el tema es que prácticamente no solamente había un trabajo formal, formal significa que era legal y que tenía toda la protección de las leyes sociales y laborales y previsionales, sino que además esas mismas leyes, además de ser aplicadas plenamente, eran mucho más beneficiosas a los trabajadores, con el agregado de que había muy baja tasa de desempleo. Por lo tanto, una de las formas de sobrevivir en esta sociedad es tener un ingreso. Y ese ingreso te lo da si vos tenés un trabajo remunerado. Y ese trabajo remunerado puede ser en condiciones formales, legales, con todos los derechos plenos, el gozo de los derechos plenos, o puede ser un trabajo precario, informal, irregular. Bueno, en principio de los 70, durante ese modelo, el trabajo formal, legal, con mucho más beneficio que ahora, era lo que predominaba ampliamente, absolutamente. Eran muy marginal los trabajos precarios e informales. Pero no solo eso, sino que la tasa de desempleo era bajísima. Andaba entre un 3,5%. Es decir, que el grueso de la población vivía en condiciones mejores desde el punto de vista laboral. Hoy, alrededor del 50% de la población económicamente activa o está desempleada, o está subempleada, o está con empleos precarios, informales, inseguridad absoluta de la vida. O sea, uno es cabeza de familia y uno tiene hijos que mantener, ¿no es cierto? Eh, son muchas vidas que dependen de eso, pero está en una situación absolutamente insegura, irregular. En cualquier momento puede perder laburo. Si se enferma no Claro, tiene derecho, sí, escucho. que uno de los aspectos que a partir del 2003 había tal desempleo que aceptaban el trabajo, entonces existía gran oferta y también a bajo costo después de Exactamente, la crisis. Profe, ¿puede exactamente. ser que en el modelo Easy la economía no estaba tan extranjerizada? ¿Puede ser Sí, eso también una de las a ver, causas?
A ver, recuerden una época, ahora que empezaron, ay, por fin se empezaron a desatar, están despertando los chicos. Eh, a ver, lo que dijo Ariana se completa con lo que dice Martín, que está muy bien eso. Ese trabajo, además de contar con los beneficios de la ley, es decir, yo no puedo trabajar porque estoy enfermo, cobro con licencia por enfermedad. Cobraba, ahora no. Si vos no trabajás, no cobrás. Ni siquiera estás registrado, tenés que adelantarte como autónomo y tenés que pagarte vos tus propios aportes. Pero además, como dice Martín, esta mano de obra es mucho más barata. El trabajo hasta los años 70 garantizaba que el trabajador, el empleado de comercio, el empleo bancario, podía comprarse en cuotas un auto 0 kilómetros, podía comprarse en cuotas una casa. Eso es inconcebible hoy. Entonces, hay una diferencia enorme desde el punto de vista laboral. No tiene nada que ver este modelo con ese modelo. Y eso que genera, antes de que pasemos al comentario de Peter, eso que genera que las condiciones de vida de la gente hace que ni siquiera los que trabajan pueden garantizar la satisfacción de un conjunto de necesidades que son básicas. Lo que se llama, en términos de canasta, ¿no es cierto?, de costo de la canasta de pobreza. Hoy yo creería que en realidad, si tomamos las últimas cifras y la actualizamos, tiene que haber más o menos alrededor del 50% de la población que está viviendo en una situación de pobreza por debajo de la canasta básica, o sea que no cubre esa mínima necesidad. Ustedes imagínense, chicos, vivir en la pobreza significa que no se puede acceder a un conjunto mínimo de bienes y servicios que satisfagan nuestras necesidades. ¿Sí? Algo que, bueno, hace que la vida no, sea muy dura. Imagínense un individuo, una familia que vive en pobreza, es jorobado. Ahora, nosotros no estamos hablando de una familia, estamos hablando de millones de argentinos, estamos hablando de la mitad de la población del país. Entonces, eso también es otra realidad que no se puede obviar cuando hagamos el análisis desde el punto de vista del periodismo económico. Porque si la economía no tiene en cuenta esto, esto no es economía. Bueno, no es economía desde el punto de vista que nosotros vimos, sino es la economía del sistema, que lo único que le preocupa es que haya oportunidades rentables de negocio, o sea, ganancia y crecimiento, no importa qué costo. Entonces, esta es otra gran diferencia, la diferencia de lo laboral y lo social, las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque la pobreza a principios del 70 también estaba tan bajo como andaba alrededor de esas cifras que yo le dije de desempleo, alrededor del 3,5%, estaba limitada a algunos lugares, algunas zonas más atrasadas del país, el norte, una parte del agro, pero después era casi marginal, 3 y pico por ciento de pobreza, ahora estamos hablando del 50% de la población, una locura, en un país que, como nosotros hemos hablado, tiene todos los privilegios y recursos naturales para poder vivir dignamente, un puñado de 45 millones de personas sobre 7.800 millones que somos a nivel del planeta. Entonces, esto no se justifica y por lo tanto debe indignarnos y debería ser parte del análisis. Cuando dice, bueno, estas medidas se toman, pero ¿qué pasa con esto que tiene que ser la preocupación central? No, parece que eso no es preocupación central. Interesa más que aumente el PBI, aunque se aumente el PBI, no se concentre. Y ahora vamos al comentario de Peter. ¿Sí? Peter, como habíamos quedado, vos tenías que decir esto, lo que pasa es que estabas tan ansioso que lo dijiste ante tiempo. ¿Viste? ¿Cómo era? A ver. No, que si a raíz de esto, durante la época de la Easy Fácil, Easy Compleja, la economía no estaba extranjerizada. Y eso tal vez se sumaba a que no haya tanta precarización, por así decirlo, para la clase obrera y la clase media también. Eh, sí, yo diría en parte, ¿no es cierto? Por ahí, este, puede ser que no sea tanto lo que comentás, pero ha habido un proceso de mediados de los 70 en adelante, doble, ¿no es cierto? Tanto de concentración y centralización de capitales, lo que significa es que cada vez mayor cantidad de la economía está en manos de muy pocos, de grandes corporaciones, pero a su vez un proceso en paralelo de que eso que estaban cada vez más concentrados está cada vez en manos de empresas extranjeras. Avanzó mucho la extranjerización en la década 90 y sigue manteniéndose hasta hoy. Entonces, eso, ya vamos, ya vamos. Eso nos estamos despertando, habíamos dicho. Si se demora mucho, ustedes me ayudan. Muy bien, Agu. Ya lo retomamos enseguida, que es otra característica. La extranjerización de la economía
eh, fue de la mano de estas modificaciones en las condiciones de trabajo. Pero no solo ha generado cambios en las empresas extranjeras, sino en todas las empresas, fundamentalmente las grandes empresas, eh, que son en algunos casos grupos económicos nacionales, ¿no es cierto? O sea, ha habido extranjerización, ha habido concentración, pero la precarización no tiene, digamos, el capital no tiene bandera, ¿no es cierto? Tienen el mismo comportamiento, grupos económicos nacionales como el grupo bizantino, ¿no es cierto? Si ustedes habrán leído algo en estos últimos tiempos, corruptos, delincuentes, bueno, como la mayoría de las grandes corporaciones, evaden dinero, no pagan a los pequeños, se llevan la plata afuera, en general tienen ese comportamiento, ¿no? Y eso hace de que cambie en cuanto al destino del excedente. El excedente es lo nuevo que genera una economía con el trabajo, ¿no es cierto? Y actuando sobre el territorio. Ese excedente puede utilizarse para reinversión y ampliar capacidad productiva, para llevárselos afuera, o para mejorar la distribución entre los que participan en el proceso productivo, fundamentalmente los trabajadores. Bueno, de la mano de la concentración ha venido una distribución cada vez más desigual, porque el hecho de que los trabajadores con su salario no puedan garantizar una vida digna no se justifica por nada más que porque se apropia gran parte de ese excedente las grandes corporaciones, ¿sí? Y porque además, y ahí viene el tema de Martín, que, no, perdón, no era Martín, sino Agus, ¿dónde está Agus? Que yo no la veo. Agustina, sí, sí. Agustina comentó el tema de la financiarización, ¿sí o no? De la especulación financiera. Bueno, yo lo hago más global, pero ella se refiere justamente a eso, que desde los años 70, mediados de los 70, cuando inició la dictadura en adelante, se abrió el camino para que a través de la especulación financiera sea cada vez más rentable hacer negocio, es decir, enriquecerse con nada, sin hacer nada, cruzado de brazos, inclusive ni con la plata propia, sino con la plata de los otros. O sea, los grandes bancos trabajan, crean dinero de la nada, trabajan con el dinero de los otros, no pagan y cobran como locos, especulando, ¿sí? Entonces la especulación financiera empieza a tener una presencia enorme y no es productivo. Además son las vías por las cuales se llevan los recursos del excedente afuera. Esa especulación financiera que se promovió durante la dictadura, durante Martínez de O, que se abrió con la reforma de la ley de entidades financieras en el año 77, todavía sigue vigente esa ley. Y esa ley, se acuerdan que hemos hablado, que es la que permite, que legaliza, ¿qué cosa? La ley de entidades financieras de Martínez. ¿Qué legalizó? Que se mantiene hasta hoy. Y siguen siendo uno de los problemas más grandes que tenemos. La fuga de capitales. Exacto. Peter, escuchame, Peter. La fuga de capitales. Porque hasta ese momento, las concentraciones, ahí viene Nati muy bien. Pero ahora sí, estamos para descoserla, ¿eh? ¿Qué equipazo que tenemos? 3, 6, 9, 10, o sea, casi 11. Con 10 nomás le jugamos al que se presente. La concentración financiera, por un lado, tiene el hecho de que se gana especulando y no produciendo. Entonces es una locura, porque ¿de dónde sale el dinero de lo que ganan especulando? El dinero no se reproduce por sí mismo de la nada. Si ustedes tuvieran algo de dinero y lo guardan durante un mes, un año, 10 años, y lo hacen la misma cantidad, que además encima se desvaloriza, ¿no es cierto? Porque no genera riqueza solo. La especulación financiera se apropia de la riqueza generada por el trabajo productivo. Entonces eso ya es grave. Pero además está el hecho que termina afuera de nuestra frontera. Es la fuga de capitales. Esa fuga de capitales tiene un efecto mucho más grave en el sentido de que para irse afuera se van no en peso argentino, ganan en peso argentino, pero se van en dólares. Entonces periódicamente faltan dólares. Y no solo por la estructura productiva desequilibrada, sino, entre otras cosas, por la fuga de capitales. Es decir, se gana la plata acá y se la llevan afuera. ¿Cómo se la llevan en dólares? Y los dólares entonces no alcanzan. Y si no alcanzan los dólares, eso tiene un impacto directo en qué? En que aumenta el valor del dólar, se devalúa. Y cuando se devalúa, ¿qué pasa? En la Argentina. Hay inflación, recesión.
hay enseguida inflación. Y la inflación es un proceso donde se cambia el dinero de lugar. Sale del bolsillo de los consumidores, del bolsillo de los trabajadores, clase media, y se va al bolsillo de las corporaciones, de las empresas líderes, los formadores de precios, parte del Estado. Pero el Estado no recibe el dinero nada más que porque sí, sino para transferirlo después a los acreedores externos, a pagar una deuda fraudulenta que nunca debimos, o al subsidio de los grandes grupos económicos. Entonces, esta es la dinámica real. Por eso es que, por más que digan lo que digan los analistas o los gobiernos de turno, porque el que gobierna hoy dice que la culpa la tuvo, toda la culpa la tuvo el gobierno anterior. El gobierno anterior dice, no, la culpa la tiene este gobierno. Y este gobierno encima aprovecha el tema de la pandemia para decir, bueno, sí, la culpa es la pandemia. La pandemia generó tanta recesión. Escúchame, la pandemia, acá hay medidas concretas. En la pandemia hay algunos que se enriquecieron como locos, entonces, ¿cómo puede ser eso? Acá ha habido cambios. En la inflación hay cambio de dinero, cambia de bolsillo. Sale de los que menos pueden defender sus ingresos hacia los que se adelantan las empresas líderes, formadoras de precios. Entonces, decíamos, ese es otro elemento importante a considerar. Y otro elemento que recién me acaban de recordar es que desde el año 76 en adelante se genera un nuevo problema estructural en Argentina, que fue la deuda externa. Una deuda fraudulenta, porque no la asume el país ni el Estado por derecho propio, es decir, porque necesitaba recursos, sino que fue una deuda que se la hicieron asumir al Estado los especuladores. Cuando se llevaron la plata afuera, le dejaron una deuda que el Estado estatizó la deuda, hicieron endeudar a las grandes empresas públicas y se llevaron los dólares afuera. Entonces dejaron una deuda que el Estado no asumió, una deuda que se llama odiosa y fraudulenta, que no correspondía pagarla. Y a pesar de eso la pagamos más de 10 veces, más de 10 veces. Y seguimos debiendo cada vez más. Y eso es también una presión sobre el dólar, porque hay que pagarla en dólares. Bueno, y ahora viene una opinión contundente de nuestro productor ejecutivo, que Después nos de la dice, bueno, pausa. hacemos Vamos a una hacer el pausita, corte. Ajá, 2 minutos y seguimos. ¿Mm? exactamente.